Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 13. Estaremos terminando en esta tarde este capítulo, Juan capítulo 13. Como siempre les recuerdo, este mensaje tiene, pienso que una buena cantidad de versos, pero cuando yo les pida que lean conmigo, entonces buscan para que pueda un poco fluir así mejor el mensaje. En este sí vamos a leer Lucas 13, 31 al 38, para poner el contexto y poder comprender de qué vamos a hablar en esta tarde. Dice así la palabra del Señor. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así lo digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. El mensaje en esta tarde se llama el glorioso amor de Cristo y su mandamiento de amor. Después de haber lavado los pies de sus discípulos en el aposento alto y de haber anunciado la traición de Judas, ahora el Señor Jesucristo se dispone a dar un mensaje a sus hijitos. Se extenderá hasta el capítulo 16. Como les dije, hoy terminaremos este hermoso capítulo. Y termina hablando del glorioso amor de nuestro Señor, del cual debemos admirarnos, ya que no hay un amor como este, no hay un amor igual al que nosotros estaremos contemplando en esta tarde. También se nos enseñará la verdadera marca de los discípulos de Cristo. Queremos ir y proclamar el Evangelio de nuestro Señor. Deseamos ir y hacer discípulos para Cristo. ¿Cómo sabremos que el Señor ha hecho obra en ellos? Pues hay una marca visible en ellos, en aquellos que son sus discípulos. Y ahora estaremos hablando de esa marca en los que son los suyos. Estudiaremos 3 cosas, o lo dividiremos en 3 partes: el amor glorioso de Dios, la enseñanza del amor a sus discípulos y el anuncio amoroso de una negación. Ahora Cristo está solo con sus hijitos. Esa palabra hijitos es la que se refiere en el original griego a niños pequeñitos, a niños que no pueden valerse por sí mismos, hijos pequeños que necesitan de gran cuidado. Y el Señor se dirige a ellos en tiernas palabras. Ya el traidor no está ahí. El Señor va a mostrarles, no solamente con el hecho de haber lavado sus pies, lo que es el verdadero amor, sino que les va a mostrar ese verdadero amor en poco tiempo al ir por ellos a la cruz, al morir por ellos, al entregarse por ellos. La más excelente muestra de amor. Cristo sería glorificado en lo que vendría, pero también su Padre que le envió sería glorificado. Cristo no se exalta a sí mismo sin hablar de su Padre, pues es una misma gloria. El plan eterno de redención se creó en la eternidad por el Dios Trino, y ahora Cristo menciona esa gloria suya y esa gloria del Padre.
Cristo fue humillado, Cristo fue ofendido, fue traicionado, pero nada de esto impediría que Él llegara hasta la cruz del Calvario. Entonces comencemos a considerar este primer punto, este amor glorioso de nuestro Salvador. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Eso lo encontramos en el verso 31. Recordamos que Cristo usa este nombre para sí mismo, el Hijo del Hombre, haciendo uso de aquellas palabras que habían sido dichas por el profeta Daniel, como aquel que vendría, como aquel que cumpliría completamente la voluntad del Padre, en una obediencia perfecta. Ahora, dice el Señor, ahora, en este momento, porque Él llama las cosas que no son, que parecen no ser como si fuesen. Aquello vendría a ser. Cristo sería glorificado. No habría nada que impediría que Él fuera exaltado. Tomó forma de siervo. Tomó humanidad. Sería glorificado como el Hijo del Hombre. Sería glorificado cuando fuese a la cruz. Sería glorificado y Él tendría victoria porque es un Dios poderoso. Para Satanás y los enemigos de Cristo, para ellos sería una victoria que Cristo fuese a la cruz, pero más bien sería su derrota y una victoria para Cristo. Y recordemos que estas palabras que Cristo está diciendo aquí, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado, están en el contexto inmediato de una traición. Cuando los discípulos pensaran en todo lo que iba a suceder, ellos podrían pensar que aquello había fracasado. Pero no, Cristo les anuncia desde antes que Él sería glorificado. En primer lugar, Cristo sería glorificado con su muerte porque Él pagaría completamente por la culpa del pecado de sus hijitos. A través de todos los tiempos, de todos los que son sus hijos, de todos aquellos que fueron llamados y elegidos, Cristo proveería para ellos esa justicia divina. Para que exista perdón de Dios y limpieza del pecado, debía haber un pago. Ese pago fue la muerte, pero no cualquier muerte, la muerte del Hijo de Dios. La muerte del Hijo del Hombre, perfecto en obediencia. La justicia divina requería la muerte del justo por el injusto. El Señor clavaría en la cruz del Calvario el acta de los pecados que nos era contraria, que nos acusaba. Cristo con su muerte lograría presentar ante el Padre a su pueblo justo, sin mancha, inocente. ¿Y esto qué sería? Gloria para Él, gloria para el Hijo, porque solo el Hijo podía hacer esto. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre al hacer esto, a traer limpieza, reconciliación y libertad para su pueblo. Leo para ustedes estos pasajes. Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses 2:13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo se dio a sí mismo. El Padre hizo recaer en el Hijo la justicia divina. Y el Hijo tomó aquella copa de la ira de Dios por el pecado, la tomó toda y logró paz, perdón, libertad y reconciliación y la vida para su pueblo.
Lo hizo por Él y solo por Él mismo. Él se entregó voluntariamente sin mancha a Dios. Fue tratado como el más horrible de los pecadores, llevando las iniquidades de todos los suyos a través de todos los tiempos de pecados pasados, presentes y futuros. Por eso la Biblia dice que Él logró eterna redención. Eterna redención. ¡Qué gloria la de nuestro Señor Jesucristo! Haber logrado eso. Eso es gloria para Él y gloria para el Padre en aquel que fue enviado. Con un solo sacrificio lo logró. Salvó a los elegidos, los limpió y les dio su justicia. Esto es glorioso, esto es maravilloso. Aquel que no solamente fue sacerdote, sino también ofrenda al mismo tiempo, se entregó en sacrificio limpio al Padre. En segundo lugar, en gloria vemos la del Hijo, en que Él venció en la cruz mostrando su poder. La cruz, como sabemos, la cruz en aquellos tiempos no era un símbolo de victoria. Era un símbolo de vergüenza, de humillación, de escándalo. Los malhechores eran colgados ahí. Para nada traía ninguna gloria y honra aquel que era colgado en un madero. Para nada. Judas entregando al Hijo de Dios. Satanás entrando en el corazón de este hombre. Parecería que todo el plan de salvación fracasaría. Cristo sería arrestado. El Maestro sería llevado por sus enemigos y entregado en manos de pecadores. Pero para gloria de Dios, Él estaba en control de todo. A través de todos los tiempos, Satanás estuvo tratando de impedir que el Hijo de Dios llegara a la cruz del Calvario, poniendo tropiezos, tratando de destruir esa simiente por la cual vendría Cristo, pero no lo logró. Cristo llegaría finalmente a la cruz. El diablo sería derrotado, porque el santo Hijo de Dios cumpliría el plan divino y lograría la vida para su pueblo. Leo para ustedes Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es la gloria del Rey victorioso. Es la gloria del Rey victorioso que vence a sus enemigos. No usó espada. No necesitó llamar un ejército de ángeles. Él lo logró. Él lo logró. Qué glorioso es nuestro Salvador. Qué maravilloso es el Rey que venció en la cruz del Calvario. En tercer lugar, Cristo honraría a su Padre. La palabra de Dios es verdad. La suma de todas sus palabras es verdad. Él no mintió. Su palabra fue honrada. Si usted ha podido leer el libro de Josué, un libro maravilloso, se encontrará esta frase: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Y usted lo va a leer constantemente en ese libro. Dios cumplió su palabra. Cada cosa en la vida de Cristo se cumplió. Y se honró la palabra escrita, la palabra profética. Todo lo que estaba escrito se cumplió. El Padre fue honrado, el Hijo fue honrado. Lograría la vida para su pueblo, no fallaría. Y no solamente esto, en la cruz del Calvario, nosotros podemos ver todos los atributos de nuestro Dios. Podemos ver esa fidelidad de Dios en cumplir esa promesa que se hizo a Adán y Eva, como les dije. Él no falló. Podemos ver también
la santidad de Dios en la muerte de Cristo. Vemos cómo Dios Padre manifestó su desprecio al pecado al demandar entonces el castigo del mismo y exigir un sustituto que cumpliera las demandas de la ley de forma perfecta. Su justicia de igual manera. Dios actuó justamente porque Él no podía pasar por alto el pecado. El pecado debía ser castigado. La paga del pecado es muerte. Es muerte. Debía de castigarse. Y Cristo fue a la cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Nosotros vemos en la cruz la bondad del Señor, su justicia, su ira, su misericordia. Vemos al Dios exaltado ahí, mostrando quién es Él. De forma brillante, su maravillosa compasión brilló. Aquel que es la única verdad. Pero también vemos uno de sus atributos brillar con más gloria. Y es el amor de Dios y el amor de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él mostró su amor. Él mostró su amor al enviar a su Hijo. Cristo mostró su amor al entregarse voluntariamente por ese pueblo. Vino a salvar idólatras, adúlteros, mentirosos, asesinos, codiciosos, desobedientes a los padres, maldicientes. El amor le costó al Hijo la vida. Le costó. Y fue tratado como el más terrible de los pecadores. El mundo honra y nos sentimos asombrados por una madre que entrega su vida para salvar un hijo. Nos sentimos asombrados y honramos a un soldado que se entrega por su compañero en la guerra. Honramos y elogiamos al bombero que da su vida y entra al edificio en llamas por salvar personas. Pero debemos sentirnos sumamente asombrados y maravillados, quedar sin palabras por aquel que, siendo el Dios eterno, vino, tomó forma de siervo, se entregó a sí mismo por salvar pecadores. Debemos asombrarnos y maravillarnos de ese amor. Por eso el apóstol Pablo decía: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Él se glorió en la cruz de Cristo. Nos gozamos y alabamos y gloriamos el sacrificio de nuestro amado Salvador. Él es glorioso. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Pero también no solo el Hijo es glorificado, sino también el Padre. Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Estas palabras son difíciles, no son fáciles. Tienen un juego de palabras difíciles. Pero lo que podemos entender es que es una misma gloria de forma general. La gloria del Hijo, la gloria del Padre. Un mismo Dios. Hace poco habíamos escuchado cómo el Hijo pidió al Padre: glorifica tu nombre, y Él dijo: lo he glorificado y lo haré una vez más. El Padre exalta al Hijo y el Hijo el Padre. Esa palabra que dice ahí, si Dios es glorificado en Él, ese sí no es un sí condicional. Sí, como ese, si pasa eso. No, no es por esta causa o de esta forma. Se iba a asegurar esa gloria del Padre y esa gloria del Hijo. Y cómo el Padre glorificaría a su Hijo. Filipenses 2:9 dice: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿De qué manera? Así, en Hechos 2:33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
El Padre honraría al Hijo y sería exaltado inmediatamente, no solamente en aquella muerte que sufriría, gloriosa, sino también en la resurrección. Dios el Padre exaltaría a su Hijo resucitándole de entre los muertos. Leo para ustedes 1 de Pedro 1, 21 y 22. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Resucitándole. De esa forma le exaltó. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo exaltado por su Padre. Cristo pronto entraría a su gloria, dejaría a sus discípulos y antes de irse les mostraría cómo entonces se ve ese verdadero amor. Un amigo que da su vida por otros, un pastor que se entrega por sus ovejas, el maestro que da ejemplo con sus palabras, el Cordero de Dios, el Mesías prometido consumaría su más y maravillosa muestra de amor y les dejaría entonces un mandamiento de amor. Veamos entonces los siguientes versos 34 y 35. Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Tenemos esta maravillosa declaración de nuestro Señor en cuanto al amor entre sus discípulos. Estas palabras Cristo las vuelve a repetir un poco más adelante, para que esto quedara grabado en sus corazones. Pero esta enseñanza no solamente la encontramos aquí en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. En Levítico 19, 18 decía: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y aunque los siervos de Dios conocían de este amor de Dios, porque se habla de él en muchas ocasiones en la Biblia, no tenían una expresión terrenal de ese amor. Escuchaban de ese amor, mostrado de muchas maneras, pero no había una forma de ver ese amor delante de ellos, mostrado en la vida de un ser humano. Pero Dios en su bondad nos envió entonces ¿a quién? A su Hijo, a su amado Hijo, el que es el verdadero amor. Por eso Él dijo: como yo os he amado. Y en esto es que consiste este mandamiento que es nuevo, aunque ya existía. ¿En qué es lo nuevo? En como yo os he amado. En eso consiste esa novedad. En Efesios 5:22 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es maravilloso considerar que es imposible amar a Cristo como Él nos amó, a no ser que Él nos transforme por su Espíritu. Es imposible. Cuando Cristo le dijo esto a sus discípulos, que se amen como yo les he amado, esto es imposible a no ser que Dios haga una obra en nuestras vidas para poder hacerlo, porque de otra forma el ser humano no puede hacerlo. No tiene la capacidad de negarse a sí mismo para poder amar a otros. No tiene. Y menos porque no tenía un ejemplo palpable para saber cómo hacerlo. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En lo que ahora vamos a leer de más adelante en los otros capítulos, comenzaremos a leer del Espíritu Santo. ¿Por qué podemos amar? Porque el Señor ha derramado
su Espíritu Santo en nuestras vidas para que nosotros podamos amar a otros. Sin el Espíritu Santo es imposible amar a otros. Amamos a Dios por ese mismo Espíritu y amamos a nuestros hermanos por ese Espíritu Santo. Los odios inhumanos, los celos, las iras, las contiendas, matar a otros, odiar a otros, guardar rencor, la falta de perdón, la amargura, solo pueden ser curados y sanados cuando Dios derrama su Espíritu en nosotros y podemos amar como Cristo nos amó a nosotros. Dice Juan Carlos Ryle, comentarista de la antigüedad, comentarista bíblico: de todos los mandamientos de nuestro Maestro, no hay otro del cual se hable tanto y cumplamos menos. ¿Cuánto se habla del amor, verdad? Y cuán poco lo cumplimos. El Señor está enseñando esto del amor a sus hijitos. Ya no estaba Judas. Ya no estaba Judas. Está hablando a sus hijitos. Porque esto es posible solamente en aquellos que han sido renovados por el Señor. No es posible de otra manera. El mundo no conoce de este amor, solo los discípulos de Cristo, nada más. Dijo Benjamin Warfield, llamado el príncipe entre los teólogos, que el amor abnegado es la esencia de la vida cristiana. Escucha otra vez: el amor abnegado es la esencia de la vida cristiana. El predicador puritano Nathaniel Vincent dijo: oh amor, cuánta necesidad hay de ti en la iglesia de Cristo, y cuánto siente la iglesia esta necesidad. Ella gime, languidece, ella muere diariamente debido a tu ausencia. Regresa, oh amor, regresa, repara brechas, restaura sendas para habitarlas, edifica los viejos caminos y lugares y levanta los fundamentos de muchas generaciones. Necesitamos de ese amor de Dios. Tenemos todo un capítulo en 1 Corintios 13 dedicado al amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el amor no es envidioso, no es jactancioso, no es arrogante, no es grosero, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no es rencoroso, no se goza de la injusticia. Cuando uno estudia la Biblia detenidamente, ve a través de toda su palabra ese amor de Dios. Pero en Cristo nosotros tenemos esa muestra de amor aquí en medio de los hombres. Él se entregó abnegadamente, valientemente, decididamente, se entregó por amor a su iglesia. Más que un sentimiento que puede estar asociado a llanto, profundo aprecio, abrazos y otras muchas muestras de afecto, que muchas veces no son malas. El amor verdadero es una decisión voluntaria de negarse a uno mismo para darse a otros buscando el mejor bien para ellos. El apóstol Pablo fue un hombre lleno de odio, lleno de rencor, de querer hacer daño a otros al punto de llevarlos a la muerte. Él conocía la ley de Dios, él conocía los mandamientos de Dios, pero su conocimiento lo había envanecido. Él no conocía al amor hasta que Dios lo cambió y lo transformó, hasta ese día. Y entonces pudo amar a otros, negarse a sí mismo por amar a otros. Él dijo en 2 Corintios 12:15: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Quién puede hacer eso? Solo el poder de Dios en una persona. Aunque yo sea amado menos. ¿Cuál es la actitud natural del ser humano? No me quiere, yo tampoco lo quiero. Me golpeó, yo lo golpeo. Me robó, yo le robo. Me odia, yo le odio. Pero solo el poder de Dios puede cambiar a una persona para que hable así. Aunque amándoos más, sea amado
Esta es una de las marcas más evidentes de una persona. No estoy diciendo que es la única, es una de las marcas más evidentes de que una persona es discípulo de Cristo. El amor que se entrega aun cuando uno no sea amado. Este amor es el amor ágape. Como le dije a algunos hermanos hace poco, agapiémonos unos a otros. Es imposible que el mundo lo haga, porque es solamente de Dios. Los invito a buscar 1 de Juan 3, versículos 14 al 16. 1 de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 16. Se le ha llamado el apóstol del amor. 1 Juan 3, 14 al 16. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El nuevo nacimiento tiene sus frutos: el amor a sus hermanos, un amor que proviene de Dios, que transforma vidas por su Espíritu Santo, para poder amar como Cristo nos amó. Se dice que una vez en una iglesia nueva, en una sesión de preguntas y respuestas, una joven recién convertida hizo esta pregunta a los líderes de la iglesia: ¿estarían dispuestos a morir por mí? Su pregunta los tomó desprevenidos, y su respuesta, o la respuesta de ellos, fue que debían examinar sus corazones honestamente delante de Dios para ver si realmente le amaban de tal manera que estuvieran dispuestos a morir por ella. Y le pregunto, si a usted le hubieran hecho esa respuesta, ¿qué respondería? El historiador Tertuliano, alrededor del año 200 después de Cristo, escribió así de los cristianos en relación a su amor: ved cómo se aman los unos por los otros, que están dispuestos a morir unos por otros. Podemos no conocer los detalles de una persona ni su procedencia. Aún podemos tener ciertas diferencias en cuanto a la liturgia o en cuanto a cómo y cuándo será la venida de Cristo. Pero todos los discípulos de Cristo convergemos en un punto: el amor de Cristo y el amor los unos por los otros. Cuando sabemos que una persona es de Cristo, esto hace que el corazón se llene de tanto gozo y nos vemos hermanos en Cristo. No importa el color de piel, su idioma, su tamaño, su condición social o económica. Nada de eso importa, pues nos vemos como aquellos que, siendo pecadores, Cristo mostró su amor y nos enseñó y nos mandó a amarnos los unos a los otros. La motivación al amor no es precisamente procurar siempre que estemos llamándonos por teléfono o enviándonos mensajes de texto, o aumentar nuestras actividades juntos, como ir a tomar café o no olvidarnos de los cumpleaños. Eso no es la motivación o el combustible para alimentar el amor. Es ir constantemente al Evangelio.
no estar meditando y aprendiendo de cómo Cristo nos amó, entregándose por nosotros, es la falta muchas veces que hace que no amemos como debemos. El mundo debe conocernos por este amor abnegado, este amor que se niega a sí mismo, por este amor que tenemos en Cristo. Cuando la iglesia del Señor deja de predicar el evangelio, esa iglesia deja de amarse, deja de amar como debe, y se inclinan a las cosas que el mundo llama amor y se vuelven egoístas e iglesias centradas en sí mismos. Por eso es tan necesario la predicación del evangelio. Porque necesitamos ir una y otra vez a Cristo y ver cómo Cristo se entregó por nosotros. Antes de buscar una lista de trabajos para hacer en la iglesia, debemos revisar nuestros corazones en amor a Cristo. ¿Cómo está nuestro corazón? Pero este amor que Dios ha dado a su pueblo no se queda solamente entre sus hijitos, sino que Cristo lo lleva aún más allá. Cristo enseñó sobre el samaritano que atendió a aquel que estaba en el camino, y cómo otros, siendo los líderes religiosos, los que tenían gran conocimiento, no hicieron nada por aquel que estaba tendido en el camino. El Señor nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, para que seáis hijos de Él. Podríamos hablar mucho más del amor, nos llevaría varias sesiones. Un tema maravilloso y apasionante. Pero debemos avanzar un poquito más. Y vamos a la última parte de Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. El anuncio amoroso de una negación. Le dijo Simón, versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Ya el Señor en el versículo 33 les había dicho que en ese momento no le podían seguir. Estaban en esta tierra. Cuando ellos murieran, el Señor había asegurado un lugar para ellos con Él, pero ahora no le podrían seguir. No podemos negar la sinceridad de Pedro en estas palabras. ¿Fue sincero Pedro? Claro. No creo que haya habido una mala intención. Tu vida pondrás por mí. Pero debemos de considerar algo. Cuán poco conocía Pedro de su propio corazón. Cuán poco Pedro conocía de su propio corazón. Así como fue anunciada la traición de Judas, así el Señor anunció la negación de aquel discípulo a quien amó. Nuestro Señor es el Dios eterno y soberano. Pero no solamente Pedro, si nosotros leemos Marcos 14:31 dice, mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, o sea, no solamente Pedro, otros también lo decían. Cuán poco comprendieron del mensaje de Cristo, pero el Señor con amor le mostraría la debilidad de su vida. Cuán poco conocemos de nuestra condición caída. Somos pecadores y necesitamos del Señor en todo momento. Somos sus hijitos amados. Somos salvados por gracia, somos pecadores perdonados, pero seguimos siendo pecadores. Seguimos siendo pecadores, hombres débiles que necesitamos del auxilio del Señor en todo momento.
Cuánto orgullo puede haber en nuestros corazones y juzgar a Pedro, sin considerarnos a nosotros mismos. Que muchas veces solo falta cierta situación o que dejemos de mirar a Cristo para caer igual que cayó Pedro. Y se cumplirá aquello que está escrito. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Con cuánta humildad debemos andar delante del Señor y pedirle que abra nuestros ojos. Mire que no caiga. Oh Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos a mi propio pecado. Abre mis ojos a mi propia debilidad para no hallar fuerzas en mí, sino mirarte a ti y encontrar fuerzas en ti. Un animal tan sencillo como un gallo sería usado por el Señor para anunciar a Pedro cómo negaría al Señor de una forma malvada y directa, que mostraría su amor por sí mismo y su falta de lealtad y amor por su maestro. Pero la historia no termina ahí como la de Judas. Amorosamente Cristo le mostró a Pedro su pecado y su restauración, porque él rogaría para que siguiera adelante. El Señor nunca lo iba a dejar. Eran sus hijitos. Por eso Pedro más adelante, cuando escribe, dice lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. O también en 1 de Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Él conoció ese amor de Cristo. Gloria a Dios por esto. Para terminar en esta tarde tengo algunas aplicaciones. En primer lugar, oh Señor, muéstranos tu gloria y tu amor. Pedimos un avivamiento. En el Antiguo Testamento se nos cuenta de un hombre y siervo de Dios llamado Moisés. Este hombre, Moisés, vio las grandes proezas de Dios. Vio cómo Dios trajo plagas terribles al pueblo de Egipto. Vio cómo esa columna de fuego acompañaba al pueblo de Dios. Cómo los protegía en la mañana, en la noche. Cómo abrió el mar rojo y destruyó a todos los egipcios. Pero hay algo que Moisés pidió al Señor: Señor, muéstrame tu gloria. Él lo pidió. El Señor lo llevó al monte Sinaí, lo escondió en una peña y le mostró su gloria. Y yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a ti, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Pudo ver algo de la gloria de Dios. El Señor le mostró esa gloria, pero no pudo ver a aquel que es Dios. Muchísimos años después, Dios enviaría a su propio Hijo, la misma imagen de su sustancia, y conocieron a Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios glorioso, ese Dios que a través de los milagros mostró su gloria, ese Dios que hizo señales y mostró que Él era el verdadero Mesías. Hasta se transfiguró y los discípulos no supieron qué decir ni qué hacer ante aquel que mostró su gran poder, su gloria en aquella luz que resplandecía. Pero la mayor gloria de nuestro Dios fue aquel día en la cruz del Calvario, cuando Él mostró su inmenso amor, su misericordia, su justicia, sus atributos. Mostró aquel Dios soberanamente amoroso y glorioso. Ese día en la cruz del Calvario no se compara a nada. No se compara en nada a lo que nosotros podamos creer acerca del amor en esta vida.
Hemos pedido un avivamiento. Oh Dios, que Él traiga un avivamiento en querer apreciar cada vez más el sacrificio de nuestro Salvador. Y por la fe ver a ese glorioso y amoroso Señor que ha muerto por su pueblo. Oh Señor, aviva nuestros corazones para verte a ti glorioso, para verte maravilloso, para asombrarnos de aquel que dio su vida por nosotros. Qué maravilloso que en todo momento nuestras conversaciones y nuestras palabras estén relacionadas a ese momento, a ese evangelio de Cristo, que nuestro corazón salte de alegría porque el pecador tiene completa salvación, porque el Padre y el Hijo mostraron su amor, un amor entre ellos y un amor hacia pecadores. Que nos gloriemos en la cruz de nuestro Salvador y que por Él, por ese amor, proclamemos el maravilloso mensaje del evangelio. Que constantemente meditemos en los atributos que se nos mostró ese día en la cruz del Calvario. Cuán grande fue la bondad hacia nosotros. Hoy en la mañana escuchábamos de la bondad de Dios en muchas maneras, en esta creación, en todo lo que nos ha dado. Pero se nos habló directamente de que esa bondad fue mostrada en aquel día en que Cristo murió por nosotros. Que podamos apreciar verdaderamente. Dijo un hombre de Dios: si el dinero podía motivar a los mercaderes de Inglaterra a cruzar océanos desafiando la muerte por el amor a las riquezas y llegar hasta China, ¿cuánto más no podrían los cristianos, motivados por el amor a Cristo y su pueblo, ir hasta pueblos lejanos por el mismo amor al evangelio? Por amor al dinero, por algo que es de esta vida, que no tiene ninguna esperanza, que no vale nada. Oh Dios, motiva nuestros corazones en amor al evangelio, para poder ir llevar ese evangelio a otros y conozcan de ese Dios poderoso y glorioso. En segundo lugar, ¿cómo se ve un discípulo de Cristo en la práctica? Andar en amor como Cristo nos enseñó. El amor es un sello que no se puede omitir en la vida del creyente. Es el fruto del Espíritu Santo. El creyente es capacitado para amar y esto incluye pedir perdón a otros y también perdonar. Colosenses 3, 12 al 14 leo para ustedes. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es el carácter de Cristo, implantado por el Espíritu Santo en cada creyente. Y por eso es que el creyente puede perdonar, no guardar rencor, perdona al ofensor y olvida la ofensa. Dice el pastor MacArthur lo siguiente: no son las diferencias doctrinales lo que provoca las disputas más amargas y agudas en el cuerpo de Cristo. Es la carencia de amor con que se tratan esas diferencias. La disposición a disculparse es algo que es necesaria para mantener ese vínculo perfecto y también olvidar al que nos ofendió. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Debemos arrepentirnos si no hemos aprendido a perdonar como Cristo nos perdonó. Si tienes algo que perdonar a su hermano, vaya y perdónelo. Si tiene que pedir perdón, vaya y hágalo. Si tiene que pedir perdón a sus hijos, a su esposa y a su esposo, vaya y pida perdón. Esa es la marca de los discípulos de Cristo. Si usted ha comprendido el amor de Cristo, esto no le hará envanecerse, sino actuar amorosamente. El amor entre nosotros también nos tiene que llevar a una dependencia más de Cristo. El Señor amorosamente mostró a Pedro su pecado, no lo dejó en su condición, estuvo a su lado.
Años después, el apóstol Pablo tuvo que hablar nuevamente con Pedro y amonestarlo por su hipocresía, porque estaba poniendo su confianza en las obras de la carne, en la tradición y no en la justicia de Cristo. Eso usted lo puede leer en Gálatas capítulo 2. Eso también es amor. Mostrar a mi hermano en amor su condición. Eso es amor. No lo consideremos como algo malo si un hermano viene en amor. Pidamos al Señor ese amor para decir las cosas. La forma de decirlo. Pero hay que decirlo a través de la palabra de Dios. Porque eso es parte de ese amor. Los domingos es un día especial para estimularnos al amor y las buenas obras. Cantamos a Cristo para edificarnos. Recordamos sus atributos, sus promesas. Leemos juntos la Biblia. Tenemos comunión en un mismo evangelio y en las ordenanzas. Oramos unos por otros para que Cristo sea expuesto. En eso hay amor. Más que un abrazo, más que un beso, los cuales también muchas veces son necesarios. Es más necesario que apreciemos este momento de comunión del pueblo de Dios en que podemos mostrarnos amor. Debemos desear ese amor bíblico, ese amor que Cristo nos enseñó, que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y ese amor no termina ahí solamente en el día domingo, en la semana. Yo les pido que nos examinemos unos a otros y especialmente los que son miembros de esta iglesia. ¿He mostrado yo mi amor indiferentemente a todos mis hermanos de alguna manera? ¿Conozco yo su vida? Pero es que a veces ni un saludo. Es que ni conocemos a la persona. No sabemos por qué piden oración los miércoles. No venimos los miércoles, no sabemos cuáles son las necesidades de la persona. Ni leemos la lista de peticiones. O que el Señor nos amoneste. Que amoneste nuestros corazones para mostrar ese amor de Cristo. Buscar oportunidades para mostrar ese amor. También ese amor tiene que llevarnos a velar por las necesidades unos por otros. Busquemos 1 de Juan 3:15. 1 de Juan 3:15 al 18. Dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Ya no hay un coliseo para dar la vida por otros, ya no lo hay. Pero hay necesidades en medio del pueblo de Dios. Siempre tendremos hermanos necesitados. Y aún los necesitados pueden hacer otros por aquellos que parece que no necesitan. Dios ha provisto oportunidades en medio de su pueblo para mostrar ese amor. ¿En qué puedo negarme a mí mismo y dar este servicio de amor a mi hermano? ¿Cuál es la necesidad de él? Que el Señor nos ayude a entender estas cosas, conocer mejor a nuestros hermanos. Finalmente, examinemos nuestros corazones. Como se mencionó hace un momento, el que esté firme, mire que no caiga. El orgullo y la autoconfianza están constantemente a nuestro alrededor y en nuestro corazón. Lanzaron a Pedro a la cobardía, al desconsuelo y hasta alejarse de servir a Cristo. ¿Se ha arrepentido usted de su orgullo y de su autoconfianza, de pensar que sí podía, cuando en lugar de ello debió haber orado, suplicar al Señor y pedir ayuda a sus hermanos? Cristo no dejó a Pedro. El arrepentimiento y el restablecimiento del amor para Cristo levantaron a Pedro. El amor de Cristo permaneció. Examine su corazón. Revise si es de Cristo.
Los de Cristo vuelven a amarle y servirle. Ese amor es renovado, es avivado. A pesar de haber fracasado, a pesar de haber pecado y caído, porque el justo es levantado por el Señor. El amor de Cristo proveyó justicia y eterna redención. Confíe en este glorioso Señor, en este amante Salvador y no en su corazón. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por habernos traído tu palabra. Gracias, oh eterno Salvador y Dios, por habernos dado a tu Hijo. Mostraste tu amor eterno. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien se dio voluntariamente para salvar. Ayúdanos a apreciar cada vez más ese amor, gloriarnos en ese sacrificio y no nada en nosotros. Gracias por habernos dejado enseñanza. Gracias por tu Jesucristo que nos enseñó cómo se ve ese verdadero amor. Ayúdanos, oh Dios, por tu Espíritu a mostrar cada vez más ese amor los unos por los otros. Perdónanos cuando hemos dejado de admirar y meditar y aprender más del amor de tu Hijo Jesucristo por su pueblo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a no confiarnos en nosotros mismos. Oh Señor, tú has dicho quiénes son verdaderamente tus discípulos. Si hay aquí en medio de nosotros alguno que se examine a sí mismo, que tú penetres su corazón y su alma y verifique si verdaderamente te ama y así amar a otros. Si puede comprender verdaderamente ese amor de tu Hijo al dar su vida. Haznos ver nuestra condición caída y necesitada. Y ven, Señor, ven y salva a los tuyos. Gracias y te alabamos en tu Jesucristo. Amén.